Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Charlemos de Ópera. Estamos hoy con un invitado especial que nos visita desde Madrid. Bienvenido, Marcelo Puente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marce? Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo va Madrid? Contame cómo está ahí. Bueno, como te decía, la vacunación acá está yendo muy bien. Están vacunando todos los días a muchísima gente. Yo me acabo de vacunar con la segunda dosis de Pfizer. Y bueno, tratando de lucharla, de seguir adelante con la cultura, con los conciertos, con las programaciones. Los teatros acá están abiertos, así que de a poquito se va animando todo y esperemos que esto vuelva a la normalidad como tanto deseamos. Ojalá, ojalá sea allá Y- y acá y en todas partes del mundo. Necesitamos volver a nuestro laburo y a lo que nos gusta hacer. Eh, Exactamente. Vamos a charlar un poquito más adelante de eso, pero voy a empezar, digamos, vamos por el principio. Quería preguntarte, en estas charlas que tenemos de ópera, estamos abordando, digamos, con cada uno de los invitados, cómo se acercaron, cómo fue su comienzo con la ópera. Y bueno, la pregunta específica sería, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la ópera y cómo fue? Bueno, me tengo que remontar al año 1998, creo. Fue en el Teatro Colón de Buenos Aires. Eh, yo fui a ver mi primera ópera y fue con con la Fedora, que la dirigió tu padre, creo. Sí, sí. Bueno, también tenías un elenco, Plácido Domingo. Sí, sí, debuté a lo grande. Fue el 19, no me acuerdo, no me voy a olvidar más, el 19 de agosto del 98. Sí, Plácido Domingo, Mirel Lafreni, Sheryl Milnes, Sí. y tu papá dirigiendo. También estaba, creo, Natalia Tupin en el elenco. Y bueno, fue maravilloso. Se me pasó la ópera en 5 minutos. ¿Y Desde cómo ya fue? no es una ópera larga, No, no, no. pero estaba tan atento y me acuerdo que estaba en la tertulia del teatro, en la mitad de la tertulia, en primera fila, y me quedé fascinado, primero por el teatro, nuestro amado Colón, y después por la música, por los cantantes, por la actuación, la escenografía, todo, todo, me gustó muchísimo, y desde ahí que empecé a investigar y ese fue mi primer encuentro así fuerte con con la ópera. ¿Y cómo se te ocurrió, digamos, decir, bueno, voy al Colón a sacar una entrada? ¿Fue por la música? ¿Fue por conocer el edificio? ¿Fue por qué? Fue porque con mi hermana estábamos en Buenos Aires y yo estaba estudiando medicina. Entonces, con la medicina me ponía música clásica y me gustaba la ópera y empecé a imitar el canto lírico y, y bueno, y nada, estábamos en Buenos Aires, no sé por qué fuimos a Buenos Aires y fuimos a ver a Domingo y al Colón y bueno, así fue. Claro. ¿Y cómo eso, digamos, que te pegó tan fuerte, digamos, qué decidiste a partir de ahí? Dijiste, bueno, a ver qué pasa con esto. Y bueno, yo ya estaba cantando un poquito, estaba estudiando la medicina la estaba como dejando de lado y en Córdoba estaba ya tomando clases Ajá. y como me fanaticé mucho con la lírica, empecé a estudiar yo solo, empecé a buscar la voz, a tratar de imitar, como te digo. Entonces, nada, me enteré de que Domingo venía a cantar al Colón y cuando estuvimos ahí en Buenos Aires, como estábamos ahí, lo fui a ver y después con mi hermana fuimos al hotel donde estaba. Yo de cara dura, tengo una foto con él y todo. Sí, Muy bien. fue una experiencia muy, sí, muy sorpresiva. Entonces, nada, empecé a investigar y empecé a darme cuenta que tenía esa impostación natural de la voz para lo lírico. Ujú. Bueno, y así empecé. Era muy chiquito también, tenía 20 años, 19. ¿Y se te ocurrió ir a buscarte un profesor, un Sí, maestro?
Sí, sí, en esa pequeña charla que tuve con Domingo, él, en su hotel, él me recomendó a Renato Sassola, Ah, que mirá, que acá hay un tenor argentino que es muy buen maestro y que yo lo conozco y me gustaría, tienes condiciones, tú tienes una voz muy bella, pero te hace falta toda la parte técnica. Y me dijo, y acá está este tenor que enseña en el Teatro Colón, y fíjate de contactar con él, y bueno, y así fue, lo contacté, le dije que venía recomendado de Plácido Domingo. No podía Qué negarse. cara dura, qué cara dura. Y, y bueno, y empecé a estudiar con él, dejé medicina, dejé la carrera de medicina, mis padres no entendían mucho, pero después entendieron. Y me puse a trabajar en una empresa de gaseosas y como operario interno, y con eso me pagaba los viajes a Buenos Aires. Y Claro. viajaba 2 veces por semana. Me tomaba el colectivo de la noche, que de Córdoba a Buenos Aires son 9 horas, y llegaba creo que a las 9 de la mañana por ahí, desayunaba y me iba o al Teatro Colón o al Instituto List, donde daba clases el maestro particular con su mujer Lidia. Y ahí empecé, estuve estudiando con él, con ellos, casi 2 años. Y después de esos 2 años salió mi primer trabajo en este mundo nuestro, en esta profesión. Ajá. ¿Y Fue cómo increíble. fue? ¿Cómo fue la llegada al escenario? Bueno, mira, yo estaba estudiando con Renato y Lidia, su mujer, el Rigoletto, el Duca. Sí. Eso fue en el 2001, ya había pasado unos años, y desde mi encuentro con Domingo. Y yo estaba estudiando ese rol porque fue uno de los roles que él cantó más, digamos, y que lo conoce más, y me dijo, no, tú ahora tu voz es de lírico, entonces tendrías que estudiar este rol que tiene todo, que conjuga todo. Es difícil, pero si lo estudiamos de a poco, lo vas a poder conseguir. Y efectivamente, estuve estudiando ese rol un año. Y cuando estaba en Córdoba, fue en marzo del 2001, iban a hacer Rigoletto en el Teatro Rivera Indarte, en San Martín, el Teatro San Martín de Sí, Córdoba. sí. Yo le llamo Rivera Indarte porque me gusta más el nombre. Mantenés el viejo nombre. Exacto, es que Claro, también el telón tenía la R y la claro. I en el teatro. Y, y bueno, estaban haciendo audiciones. Me acuerdo que Fernando Álvarez la dirigía a la ópera, y Constantino Yuri la puesta en escena. Y estaban buscando para los roles coprimarios y también refuerzos para el coro. Entonces yo me presenté a hacer esa audición con el Cuesto Quella, la primera área del Duque, y, y Fernando y el maestro Yuri me dice, ¿y tienes la segunda área, la de el la Mifurrapita? Digo, sí, sí, la tengo estudiada. Y bueno, y le canté el aria y la cabaleta. Se me mandé así con todo. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien, muchas gracias, estaremos en contacto. Y cuando estaba en Buenos Aires estudiando con maestro, me llama Fernando, me dice, mira, Marcelo, es que eh, el tenor que iba a cantar principal era Marcelo Álvarez, que estaba en Tokio haciendo una gira y no venía hasta el pregeneral de ese Rigoletto. Entonces necesitaban un cover Claro. para sustituirlo para los ensayos. Y Fernando me llamó porque averiguó dónde estaba, con quién estudiaba, y bueno, y como la pianista de Sassola, cuando ensayábamos alguna aria, era la hermana de Fernando, Andrea, que vive en Barcelona, se contactó con Andrea y Andrea le dio mis datos, y entonces me llamó y me dijo, estábamos en una clase,
Fernando me llama y me dice, no, Marcelo, mirá que estaríamos interesados para que pudieras hacer el cover de los ensayos. Me explicó la situación. Digo, pero Fernando, yo no tengo experiencia, no, estoy recién empezando, tenía, qué sé yo, 21 años, 23, no, 22. Y, y bueno, y así fue. Al final mi maestro me convenció, me dijo, "Sí, lo puedes hacer". Me dio valor y fui y hice todos los ensayos. Estaba Laura Rizzo, estaba Luis Gaeta, Natalia Tupí, por supuesto, bueno, y un montón de otros colegas maravillosos, que extraño muchísimo. Y, y así fue mi primer sueldo profesional, ese cover de Rigoletto en el Rivera Indarte de Córdoba. Y cuando Marcelo Álvarez llegó al pregeneral, estaba muy cansado porque venía de Tokio, hizo su ensayo y me pidió si yo podía hacer el ensayo general. Y yo, encantado de la vida, le dije, sí, no te preocupes, lo hago yo. Y ese fue mi primera pasada de toda la ópera, con vestuario, con orquesta, con Con todos los todo. solistas. Fue un cimbronazo enorme para mí, fue abril del 2001. Ese Y fue mi primer contrato. escúchame, ¿y qué recuerdo tenés de esa primera vez de pisar un escenario, cantar con una orquesta, tener compañeros? Digamos, no es lo mismo uno estar con un maestro al piano que de golpe encontrarse que hay otro que canta como uno al lado y hay ese Sí. intercambio, ese ida y vuelta. ¿Cuál fue la sensación? ¿Qué fue lo que viviste? Fue maravilloso. Ya en los ensayos me tenía que controlar las emociones porque estaba muy nervioso y cantando con semejantes colegas y cantantes maravillosos con una carrera hermosa en el Colón, afuera de Argentina. Y yo los miraba y decía, Dios mío, cómo cantan y cómo se mueven y qué naturales son a la hora de interpretar, ¿no? Entonces yo decía, yo podré hacer esto, y mientras tanto me cantaba la Donna Immobile, ¿no? Es una cosa rara. Y, tenía, y me ponían tenía el vestuario era precioso, tenía una capa en el segundo acto, una capa enorme de cuando el duque está en su habitación y tenía que estar medio desnudo con una camisa y unas calzas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Qué loco! y, y fue muy fuerte, fue la primera impresión del teatro. También me encantaba quedarme entre las patas del escenario para ver y escuchar, a ver cómo hacían las otras escenas, porque en ese momento yo era muy jovencito, no pensaba en la voz, yo pensaba a ver si no tenía la preocupación de tener que ir a descansar para prepararme para la otra escena. Era todo natural y la naturaleza se va con los años y uno se prepara de otra manera. Pero en ese momento que era tan joven, yo digo, me quedo y acá, yo me acuerdo que abría la boca y ya la voz estaba, o sea, no tenía ni que vocalizar. Pero lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo. Y hicieron una grabación de eso, que Ah, nunca la pude conseguir, pero de ese ensayo general. así que hay testimonios de eso, hay Sí, documentación. pero está ahí perdida, andás a saber dónde. Y, y fue muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y estaba en mi destino, porque yo tampoco lo busqué, o sea, Claro, claro, surgió, claro. surgió. Y escúchame, te saco un poquito de tema porque me diste pie con esto, nombraste a Marcelo Álvarez, digamos, un coterráneo tuyo, y sé que, digamos, hay otro coterráneo tuyo también muy famoso y un tenor de primera línea, que fue Luis Lima, con el cual también tuviste, digamos, trato y relación. Contame cómo fue un poco eso. Después volvemos a tu carrera. Sí. Bueno, con Luis sigo teniendo relación porque nos mandamos WhatsApp, nos mandamos audio, yo le mando alguna grabación para que él me escuche, eh, él me cuenta de sus cosas. Eh, yo creo que para mí personalmente, no quiero ofender a nadie, pero personalmente para mí fue el mejor tenor argentino de nuestra época. Uno de los mejores, pero para mí personalmente el mejor. Más allá de la voz que era maravillosa, que es maravillosa porque él sigue cantando, o sea,
aunque esté retirado, él sigue cantando en su casa y haciendo cosas. Y, y la generosidad que siempre tuvo con todos, cuando yo le pedía consejos, cuando otros colegas, otros amigos, cantantes le pedían consejos, él estaba ahí. Sus interpretaciones en los mejores teatros del mundo. Él ha cantado en todos los mejores teatros del mundo. Sí. No le faltó ninguno, creo. Y su interpretación del Don José, del Don Carlo, del Werther, del Rodolfo, bueno, para nombrar algunos, ¿no? Sí. Fueron de referencia, son de referencia, Sí. tanto en la vocal como en la interpretación. Y en lo actoral también. Y sí, y para mí conocerlo fue maravilloso, maravilloso y al día de hoy seguimos teniendo la amistad. Yo sigo hablando con él, cuando voy a Córdoba trato de ir a verlo, y más ahora que mis padres y mi hermana están en Altagracia, donde vive él. Entonces, no veo la hora de volver a Argentina, de poder viajar y encontrarme con él, porque me hace mucha ilusión de poder darle un abrazo y de cantar un poco, porque a él le encanta que nos juntemos y cantemos y esas cosas. Bueno, quizás un día hacen los tres tenores cordobeses, con Luis Sí, y Marcelo Álvarez, y hacen sí, sí. el famoso tres tenores, pero cordobeses. Bueno, y contame Sí. después cómo siguió tu historia, digamos, bueno, ese fue tu primer vez, pero no fue tu debut, digamos, con público. Así que bueno, ¿cuándo te tocó debutar con público y a dónde? En un teatro oficial, había hecho conciertos y todo, pero en un teatro oficial, así una función, fue ya en Alemania. Porque después de ese Rigoletto, eh, conocí a otro tenor argentino maravilloso, que Dios lo tenga en la gloria, el Bebe Casinelli, Ricardo Casinelli, Sí, que él cantaba mucho en Europa. Él hacía todos estos roles coprimarios característicos, que tan bien lo hacía él. Y él estaba en la ópera de Düsseldorf, en la Deutsche Oper am Rhein. Eh, Estaba cantando creo que el Don Basilio de Mozart, ¿no? Y, y era amigo del director artístico de la ópera, el hijo de Karl Richter, Tobias Richter. Y estaban buscando un tenor muy, muy agudo para una ópera francesa que se llama La Dame Blanche de Boieldieu, que es una ópera tremendamente difícil para el tenor, porque es una mezcla de Hija del Regimiento con Don Pasquale, o sea, está todo en el pasaje y del pasaje va al sobreagudo, ¿no? Y yo en ese momento, en el 2001, te estoy hablando que mi voz estaba más para el tenor lírico ligero, porque con Sassola pude conseguir el sobreagudo, pero claro, la parte del registro medio no estaba madura todavía, ¿no? Por la juventud. claro. Y entonces, creo recordar que Fernando le habló a Ricardo Casinelli, Fernando Álvarez le habló de mí y le dijo lo que había hecho. Y como ellos son amigos, bueno, el Bebe cuando estuvo en Buenos Aires me vino a escuchar. Eso fue creo por ahí, por mayo, por ahí. Y, y yo le canté el Fausto, porque como era en francés, la ópera esta, él estaba interesado en que yo fuera a audicionar para ese rol ahí. Y le habló de mí al director artístico. Le dijo, mirá, está este chico argentino, que es muy joven, pero que tiene muchas condiciones, y en Argentina no le dan una oportunidad, porque yo había intentado entrar en el Instituto del Teatro Colón 2 veces, siendo mi maestro Sassola maestro del Del instituto. instituto. Pero siempre me faltaba un voto. No sé qué pasaba ahí, que siempre un voto me faltaba para entrar. Y hice el curso 2 veces, ¿eh? Y llegué al escenario, pero no me dejaban entrar. Entonces, como yo quería seguir estudiando, preparándome,
y en Argentina, lamentablemente, solo existe el Instituto del Teatro Colón, no hay otra formación académica que te dé, sí, están los conservatorios, pero no te dan la oportunidad de poder hacer conciertos en teatro, tener la posibilidad de hacer coprimarios para empaparte un poco. Y el Teatro Colón lo que tiene el instituto es eso, que además de eso te hacen hacer cursos y demás. Y yo estaba muy interesado también en tener un título o algo. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, Ricardo Cassinelli me consiguió una audición en Alemania. Yo terminé ese contrato de Rigoletto, del cover, en mayo del 2001, y me acuerdo que él me consiguió una audición en Alemania, en ese teatro, en junio del 2001. Y la temporada de ese teatro, que empezaba en septiembre, se iba a abrir con esta puesta en escena de Tobias Richter, que era el director del teatro, de esa ópera La Dame Blanche. Entonces yo me acuerdo que nadie tenía la partitura en Argentina y el teatro me envió vía fax el área principal de George Brown, que es el tenor, que es una Bien Gentille Dame, que todos los tenores grandes la han cantado, la han grabado. Es una romanza, una aria muy, muy conocida. Entonces yo me la preparé con Fernando y también solo, y me fui en junio del 2001 a hacer esa audición. Tuve la gran fortuna de que me pagaran todo. O sea, fue como un sueño, una cosa de Hollywood, no sé cómo explicarte. Porque me pagaron el hotel, me pagaron el avión. Fue como una O sea beca. que a Ricardo Cassinelli, que fue casi mi manager de eso, yo cuando lo volví a ver le decía, Ricardo, ¿qué te debo? Porque y se reía y me decía, no, vamos a comer, vamos a comer. Y le gustaban mucho los quesos a Ricardo, me acuerdo. Él era porque él vivía por ahí, por Francia, por en Francia, sí. playa. Y le encantaban los quesos y cuando más olían, más le gustaba. Entonces, yo siempre trataba de regalarle queso o invitarlo a comer o pasar un tiempo con él y reírnos porque no te podías parar de reír con él. No, sí, tal cual. Las anécdotas que tenía. Era maravilloso, maravilloso colega, maravillosa persona, era una risa. Y yo tuve la gran fortuna de conocerlo cuando todavía estaba en carrera y vi muchas funciones de él en Düsseldorf. También hizo el tenor italiano en Capriccio de Strauss, que era bueno, de risa, te reías muchísimo y aparte lo cantaba muy bien. Yo estuve en la preparación, se lo preparó ahí con un pianista y yo estaba presente y después nos íbamos a comer. Yo disfruté mucho cuando él venía a Düsseldorf y bueno, en esa audición el director del teatro me escucha, yo canté el La Mifurrapita con la cabaleta y me mandé el re sobreagudo al final, que no está escrito, pero lo quise cantar para que vea que podía. Claro. En esa época lo tenía. Y después me canté la Bien Gentille Dame, que después tiene también como si fuera una cabaleta, porque era una escritura tipo bel canto, recitativo, aria, cabaleta. Y le gustó mucho, y como sabía que venía de Argentina solo para hacer eso, me llamó a su oficina. Yo no lo podía creer. Después de un cover de Rigoletto, lo siguiente oficial era esto. O sea, yo había hecho conciertos, pero estaba muy verde y era muy jovencito, no tenía experiencia. Claro. Y que me llame un director después de una audición, que en las audiciones generalmente tú cantas y te vas, nadie te dice, señor, quédese. Y yo en ese momento, ya llamaremos a su representante. Yo no tenía representante, a mí me llevó por recomendación. Era Cassinelli. Cassinelli. Tenía que hablar con él. Claro, seguro que le vendió de que yo era el tenor argentino mejor. Andá a saber qué le dijo. Es un misterio hasta el día de hoy. Nunca lo sabrás. Nunca lo sabremos. Tal vez Fernando Álvarez lo sepa, pero bueno, tampoco, no creo. Y bueno, efectivamente me llevó a su oficina y me dijo, mire, señor Puente, creo que usted tiene una muy buena voz,
todavía no tiene experiencia, no tiene todavía la madurez que yo requiero para este rol, pero me gustaría ofrecerle un contrato de cover de este rol, primero, y segundo, de formar parte de la ópera estudio del teatro, que eso es un contrato de 2 años, que te pagan una mensualidad y tenés la oportunidad de formarte haciendo una producción al año y estar haciendo masterclasses con cantantes famosos que vienen a la ópera y vivir ahí, vivir Claro. en Düsseldorf. Entonces, claro, yo imagínate, no sabía una palabra en alemán. Inglés lo manejaba muy poco y tenía conocimiento de italiano, entonces, porque estaba estudiando idioma. Y con él hablaba un inglés así muy básico. Entonces, lo único que atiné a decirle, a responderle, porque yo le tenía que dar una respuesta. Digo, le agradecí y le dije que quería consultarlo con mi gente antes de darle una respuesta. Y me dice, bueno, muy bien, te doy una semana y, y en esa semana, y me volví a Argentina, porque no tenía cómo parar. Eso fue en junio y tenía que estar en agosto, ya ahí. Entonces, en esa semana fue muy dura porque tuve que decidir si me quería ir a Argentina, si quería, con 21 años, me quería ir a Argentina, de Argentina a otro país que no sabía, no sabía el idioma, no sabía tampoco la profesión cómo era en realidad, eh, y no sabía también lo que iba a pasar en la ópera de Düsseldorf, qué me iban a ofrecer, qué roles me iban a ofrecer, porque ellos me dijeron que iba a formar parte de la ópera estudio, pero no me dijeron qué roles me iban a dar. Claro. Entonces, porque iba a formar parte del elenco estable, digamos, del teatro. Claro, lo que pasa es que ellos tienen un formato distinto, digamos, al resto de Europa y al resto del mundo, digamos, ¿no? Donde vos pasás a ser una especie de cantante estable por un tiempo, que es el que estás contratado, y lo que te toca cantar, te toca, digamos, y bueno, Y pero tampoco puedes negarte vos porque estás podés, contratado para eso. no, pero vos podés, si no estás muy cómodo con un rol, decir, mira, este rol no me queda cómodo, pero bueno, yo en ese momento, no sé, mi repertorio tenía solamente el Duque, el Rigoletto, y estaba estudiando este rol nuevo de la Dame Blanche, no tenía Claro, repertorio. Yo fui, claro. en esa semana tuve que decidir si quería ir a aceptar ese contrato, que era era un dinero estable por 2 años. El Colón me había rechazado 2 veces, no quería intentarlo una tercera vez y que me volvieran a rechazar. Entonces, hablé con un montón de gente y unos me dijeron que no y otros me dijeron que sí. Y como yo veía que en Argentina no me podía estudiar solo y ser autodidacta, como muchos lo son, Sí, pero yo quería saber cómo es esta profesión en realidad y qué mejor hacerlo en un teatro estable, alemán, que, te pagaban la seguridad social, te pagaban todo. Lo único que yo tenía que pagar era un alquiler, pero bueno, dentro del salario que me pagaban mensualmente, yo me podía buscar un alquiler de un departamento modesto, de un ambiente, y vivir tranquilamente esos 2 años de contrato, ¿no? ujú. Y bueno, y así lo hice, me decidí y me Y fui. te quedaste 2 años trabajando ahí. Sí, del 2001 al 2003. ¿Y qué roles te tocó encarar? Hice todos los roles coprimarios del repertorio italiano y alemán, casi todos, porque en la temporada había creo que 50, 60 funciones por temporada y yo estaba en casi todas las óperas, pero con roles chiquitos, te estoy hablando del segundo Nazareno de la Salome, Claro. hasta el Borsa de Rigoletto, bueno, pasando por todos los roles coprimarios, pequeños. Pero me sirvió muchísimo porque pude escuchar a grandes cantantes, como yo te decía, estar ahí en medio en las patas del escenario
viendo cómo interpretaban, cómo disfrutaban, cómo sufrían, porque también uno aprende de los trucos que hacen cada profesional. Entonces, yo aprendí mucho. Y también tuvimos alguna que otra masterclass, y también me pude conectar con mis primeros managers, hacer audiciones en otros teatros. Pero respondiendo a tu pregunta, el primer encuentro con el público en un teatro oficial fue en Alemania, Ajá. Y en haciendo, Düsseldorf. haciendo este un rol con primario. Sí, el primer rol que canté fue el Offizier de la Ariadne auf Naxos, el Ajá. oficial de la Ariadne de Strauss, Sí, sí. que era un rol que tenía 3 compases, nada más. Al principio es que era como el amante de la servineta. Y Sí. ese fue mi primer rol. ¿Y cómo fue tu relación con el público? Digamos, está bien, por ahí el primer rol, que es un rol corto, que vos decís, bueno, piso el escenario un ratito y me voy, no tengo todavía tiempo como para darme cuenta qué es esto de estar cantando delante de la gente, si los veo, si no los veo, si los siento, si los percibo y todo eso. Pero bueno, llega un punto donde uno sí, ya empieza a darse cuenta de todo eso. ¿Y cómo es el sentir, digamos, desde el otro lado, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente normalmente está sentada en la platea mirándolos a ustedes. ¿Cómo es estar parado del otro lado? Pues para mí en principio fue como un juego, o sea, yo lo veía como un juego, no lo veía tanto como una profesión. Sí, cuando recibí el primer sueldo sí lo vi como una profesión, porque eso es nuestro trabajo, Claro. pero nunca quise perder esa sensación de que es como un juego, de jugar, hacer eh, buscar esa verdad que tanto nos dicen ustedes, los directores de escena, de sacar lo personal y meterse en el personaje, de tratar de proyectar esa vida de ese personaje. Entonces para mí fue como un juego siempre. Lo veía desde ese punto de vista. Cuando fue aumentando la responsabilidad, los roles importantes, los teatros importantes, ya el juego pasó a ser otra cosa. Pero siempre trato de, la primera sensación, lo que te puedo responder, que fue como un juego, de vestirme de otra persona, de ponerme la caracterización en la cara, sacarme la barba, ponerme pelo, maquillaje. Fue un juego maravilloso que yo no podía creer, que no entendía. Los primeros años, ese primer año en Alemania no entendía, o sea, iba a trabajar, entraba a las 9 de la mañana al teatro, iba a mi camarín, tenía ya un programa de ensayos, y en los ensayos también uno se da cuenta de cómo es esta profesión, qué es lo que yo quería ver, si podía encajar en esta profesión, porque nadie te habla de lo difícil que es, eh, la paciencia que hay que tener, la preparación que tenés que tener, eh, en los ensayos, antes de los ensayos, ir a un ensayo ya con el rol sí, Sí. aprendido, eh, buscar, sí, con los colegas y con el director de escena y el maestro, eh, la interpretación y profundizar más en el personaje, pero yo como no había tenido esa formación académica, esos 2 años en Düsseldorf fueron mi formación académica. Entonces, al principio lo veía como un juego y después lo vi como una profesión maravillosa y que da mucha ilusión a todos, ¿no? Claro. Y contame un poco esto que decís vos, bueno, del vivir el personaje, de sentir, de jugar el juego del actor y del cantante, digamos, de estar arriba del escenario y todo eso, todas esas sensaciones que hay y que de golpe eso se interrumpe, digamos, porque, bueno, llegó un aplauso, ¿no? Del otro lado, es como que Sí, había testigos de eso, ¿no? Y como que te hacen, sí, sí. sentís eso como que te hacen reaccionar y te sacan de eso que estás viviendo, o estás como, digamos, tenés la posibilidad de, ya acostumbrado al estar en el juego, digamos, medir un poco qué es lo que está pasando del otro lado y cómo te va a llegar y todo eso. Sí, yo, mira, en esos 2 años, si bien cantaba roles primarios y no tenía mucho lucimiento,
pero sí formaba parte del equipo de la ópera, porque es un equipo, no deja Sí, de ser un equipo más allá de los protagonistas. Entonces cuando llegaba el aplauso final, me emocionaba mucho, me emocionaba porque me decía dentro, qué lindo espectáculo hemos hecho, qué bien que la gente lo haya tomado bien. Si bien hay algunas puestas en Alemania que son muy osadas, pero al final siempre recae en la parte interpretativa, en la parte de- hay muchos... Yo lo que me fijaba y lo que siempre buscaba en mis colegas era la sensibilidad, el llegar a la gente desde la sensibilidad de alguna frase, de una mirada, no sé, de un dúo, en algún momento se conecta con algo especial y esa sensibilidad sale, o o la luz, o la escenografía, cuando si rota, si va rota, siempre en algún momento el público se queda como sea, entonces esa reacción del público a la sensibilidad y siempre me llamó la atención porque que es lo más lindo, ¿no? De generar esa magia, esa cosita que tanto buscamos nosotros. te Entonces llega a sí, vos, fue un... perdona, te llega a vos, digamos, desde el escenario, te transmite también el público, digamos, uno sentado en el público siente que los cantantes o los actores o lo que sea, hay un punto que donde hay gente que transmite mucho más que otras, bueno, lo que sea, no importa, pero uno percibe, ¿no? Hay algo que no se sabe qué es, que está viajando en el espacio, en el aire, y uno como público lo recibe. ¿Y qué le pasa, digamos, al cantante desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo es el espejo de esto? Pues es eso, que es increíble, porque claro, en todos los ensayos no tenemos público, a no ser que se abra el ensayo general, pero en general, antes del ensayo general, es una etapa de formación, de buscar yo personalmente siempre busco la verdad en el personaje, busco la belleza, me gusta la estética, entonces trato de guiar mi aproximación al personaje y a la ópera y a todo desde ese punto de vista y después desde ahí crear, ¿no? Entonces, el público cuando te da ese aplauso, cuando te da, es maravilloso. Yo lo extrañé mucho todo este año y medio de, de estar sin ese feedback con el público. El público es fundamental para nosotros, los artistas que somos de teatro. No hay otra sensación mejor que la respuesta de un público. O sea, mm, está todo bien con los streaming y con las grabaciones y perfecto, hay que seguir, hay que adaptarse. Pero la sensación de la respuesta de un público en vivo, cuando respira contigo, cuando está ahí en esa tensión del momento, no hay otra manera de, de sentir esto, ¿no? Claro, No, es una cosa, no se puede expresar. Y yo lo sufrí mucho, bueno, muchos de nosotros lo hemos sí, sufrido en sí, este sí, año sí, y medio. sí, es Yo cierto. tuve una experiencia en Marsella, fue el único contrato que hice desde que la pandemia se declaró y se declaró el estado de alarma. Acá en Europa se declaró el estado de alarma en España el 14 de marzo del 2020. Yo estaba en Alemania, en la Ópera de Hamburgo, estaba debutando el Pollione de la Norma, estaba en mi segunda función, el 11 de marzo del 2020 fue mi última función, fue la segunda función y cuando terminamos la función el teatro nos dijo, señores, lamentamos muchísimo, pero el gobierno alemán ha decretado que se cierren los teatros. Y nos fuimos a cada uno a su casa. Y llegamos acá a Madrid con Carmen, mi mujer, el 13 de marzo y el 14 el presidente del gobierno Sánchez declaró el estado de alarma. Y empezaron todas las cancelaciones, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. La que más lamenté fue mi vuelta al Teatro Colón. En junio iba a cantar Tosca. Sí,
que tanto luché por ese contrato, no sé, me gustaría contarlo, pero bueno, no Dale, sé si. dale, te escuchamos. No, porque yo cuando debuté en la Scala de Milán, en abril del 2018, yo hice una suplantación, o sea, el tenor principal estaba ensayando y se enfermó o dio parte de enfermo y faltaba una semana para el estreno, la Francesca da Rimini de Sandonai, que tanto tu padre me decía, tienes que cantar este rol, el Paolo, tienes que cantar el Paolo, porque a él le encanta esa ópera, Francesca da Bueno, Rimini. fue la primera escenografía que yo hice en mi debut de escenógrafo, fue haciendo Francesca da Rimini en el Argentino de La Plata. En La Plata, sí, 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 yo sí. me acuerdo de esa ópera y de tu puesta también. Entonces, yo estaba a una semana del estreno, en la Scala de Milán, se quedaron sin tenor. Y es un rol, el Paolo il Bello, Malatesta, que no lo tienen muchos cantantes, porque es muy complicado de cantar. Todos dicen que es como una mezcla, es el Tristán y Isolda italiano, o sea, por la escritura, que no canta mucho el rol del tenor, pero la escritura siempre está en el pasaje con mucha orquesta y después tenés que pasar al lírico y después volvés al lírico spinto en el último acto y, no muchos tenores lo tienen en su repertorio porque tampoco se hace mucho Claro, no la es una ópera. obra que se transite mucho, sí. Claro. Eso fue abril de 2018, y yo lo había debutado en la Ópera de Estrasburgo en 2017, en diciembre, y lo tenía fresco. Hice 8 funciones, y bueno, me llamaron a mí, y yo llegué ahí al Teatro de la Scala, y llegué al pregeneral, el día, el día del pregeneral a las 10 de la mañana. Fue una locura porque entrar al Teatro de la Scala, es un teatro que siempre cualquier cantante sueña estar ahí. Claro. Y yo llegué y bueno, me canté el ensayo y me hicieron el contrato y canté 9 funciones. Pero esto lo cuento porque la directora del Teatro Colón vino a ver una función. Estaba justo en Milán, bueno, en Italia, estaba, no sé si con otros de su equipo, ¿no? Ujú. Y, y no sé si ella se enteró o no de que yo estaba cantando ahí, que había un argentino que cantaba en la Scala de Milán. Pero yo hice llegar porque no vino a visitarme ni a saludarme. Entonces me llamó la atención, siendo que la habían invitado, ¿no? Entonces yo hablé con mi manager y le dije, me pareció un poco raro de que no me viniera a saludar, siendo que es la directora del Teatro Colón, yo soy argentino, estoy cantando en el Teatro La Scala, Nada más y ¿qué es nada lo que menos. pasa? Claro, ¿qué es lo que pasa? Entonces le dije, nada, que le escribimos y tuvimos una respuesta favorable, pero, y ahí fue cuando me invitó a formar parte de esa Tosca del 2020. Y lamentablemente con esta pandemia se tuvo que cancelar y bueno, no se ha reprogramado ni se sabe nada. Pero para mí fue muy duro, todas las cancelaciones, como a muchas de mis colegas, y sobre todo esta vuelta al Colón, porque quería mostrar mi progreso, quería encontrarme con amigos y disfrutar juntos de la Tosca, nada menos. Claro. Bueno, pero ahora que diste pie, digamos, con esto que dijiste de la escala y tu regreso al Colón, porque bueno, obviamente ya has estado y has participado en las temporadas del teatro, ¿cómo fue esta segunda vuelta? Digamos, vos contaste, bueno, tu primera llegada, en Europa, te instalaste en un teatro y quedaste ahí trabajando en forma, digamos, durante 2 años en esa compañía. Pero vos tuviste un segundo regreso, digamos, a Europa, donde se te abrieron las puertas de otros teatros realmente de los más importantes de teatros europeos. Y bueno, eso se Sí, debió también a que, bueno, decidiste de nuevo, digamos, haber estado en la Argentina y decir, bueno, me vuelvo a Europa, ya por ahí a encarar tu carrera desde otro lado, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? mira, te voy a ser sincero. Yo cuando terminé en Düsseldorf me ofrecieron en el 2003, me ofrecieron quedarme 2 años más
en la Ópera Estudio, pero yo no me terminé de adaptar al clima primero, porque el clima del norte alemán es realmente muy duro. Eh, Tenés 3 meses de invierno donde casi no ves la luz del sol, entonces para un argentino, para que tenés el sol acá todo el tiempo, eso es eh, te deprimís. Para mí me deprimí y no rendía lo que yo hubiera querido. Entonces, desde el 2003 me fui a Italia con los ahorros que tenía a vivir primero a Parma y después me fui a Milán. Y ahí empecé a estudiar también con maestros y a volver al bel canto italiano y buscando oportunidades de contratos, agentes, y no tuve suerte. Solamente hice una producción de El Trovador, del Trovatore, con una compañía joven de la Academia Katia Ricciarelli, y con eso, que hay un DVD también de eso, una cosa muy extraña, pero linda. Y con eso, con ese dinero, decidí volver a Argentina. Y volví a Argentina con la decisión de dejar de cantar. Mira, esto no lo sabe nadie, lo sabe mi familia, pero Claro. yo volví en octubre del 2005 y dije, no, esta profesión he aprendido que es muy dura, era jovencito, todavía tenía la posibilidad de seguir mis estudios de medicina, lo intenté, no funcionó, no conseguí conectar con agentes, no estaba maduro vocalmente, la técnica no estaba bien, porque cambié mucho de maestros, porque no me venía bien un maestro, me cambiaba a otro, y eso genera también mucho estrés, generaba también mucho gasto. Yo he invertido mucho y siempre lo conseguí solo, o sea, trabajaba de otra cosa o con lo que poco que pude ahorrar de Alemania, estando en Düsseldorf. Y cuando volví a Argentina, estaba desanimado, estaba mal. Pero por eso te digo del destino. Mi padre me fue a buscar y mi madre me fueron a buscar al aeropuerto de Córdoba. Y tenían el diario atrás, el periódico en el asiento de atrás. Y yo lo abrí por abrirlo, ¿no? Y ponía en el diario La Voz del Interior: audiciones, ópera La Bohème, todos los roles. Presentarse, por favor, en la puerta del teatro a las 13 horas, ta, 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 ta. Y yo dije, está visto. Lo primero que leo del diario es eso. O sea, no es que vos decís que voy buscando. No, lo primero que leo cuando abro el diario es eso. Qué invitación Entonces te digo, hicieron. a ver, es claro, entonces o es una señal, o no lo quiero ver, o no está visto que no tengo que dejar de cantar. O sea, entonces me fui, después bueno, era joven, también el jet lag cuando sos joven es como si te dan una cachetada, no lo sentís. Entonces yo dejé la valija y me fui al teatro. Llegué a las 11 de la mañana a Córdoba, llegué a la casa de mis padres, dejé la valija, me di una ducha y me fui al teatro. Y ahí audicionaste. Audicioné para la Bohème, era una producción de Marga. ¿Te acordás de Marga? Margañek. Marga Niet. Sí. Era una producción de ella. Y dirigía a Gustavo Plis Sterenberg, porque era en ese momento el director musical del teatro. Y estaba también en la audición Patricia González, Ah, sí. que en un principio iba a cantar Mimi, pero después no lo hizo. Pero ella estaba en la audición. Entonces yo fui y audicioné el Rodolfo, que Gelida Manina. Y me dieron el segundo elenco. Y entonces estaba visto de que no tenía que dejar esta profesión. Había que seguir por Entonces, ahí. había que seguir. Y empecé a estudiar el rol y canté las funciones en Córdoba. Y después de esa Bohème vino la Butterfly, que la dirigió tu padre, Mario Peruso,
que me hizo una audición también para el rol. Y me tomó todo el rol, porque yo le canté. Tu padre, maravilloso tu padre. Cuando terminó esa bohème, iban a hacer Butterfly, entonces yo audicionaron, porque en ese momento se audicionaban todos los roles en esa temporada. Traían a gente de Buenos Aires, pero para los segundos elencos, o tal vez para el primero, dependiendo lo que el director o el director musical querían, se daban oportunidades de audicionar. Entonces yo audicioné, y ahí fue cuando conocí a tu papá, a Mario. Y él me acuerdo que canté el Dovunque al Mondo, y después me pidió la Morio Grillo, y después me pidió un poco del dúo con la banda, después la dio Fiorito así como... Y cuando terminé de cantar, cuando terminé de cantar todo el rol, me llama y me dice, no, mira qué bien, ¿con quién estudias? Y le conté, bueno, me gustaría que pudieras hacer el segundo elenco, y le agradecí muchísimo, y hasta el día de hoy tengo la partitura por ahí de Butterfly con las indicaciones de él. Canté con Patricia Gutiérrez, me acuerdo, divina. Fue una Butterfly, fue mi primera Butterfly, que es un rol que me ha dado muchísima satisfacción en mi carrera. Fue con el que debuté en el Covent Garden de Londres, que lo canté también en la Monet de Bruselas, y en otras óperas también. Y todavía tengo las indicaciones de Mario en la partitura. Bueno, está bien, de algo te sirvió, por lo menos. Sí, porque lo aprendí, al rol lo aprendí con él, imagínate. Las respiraciones, acá que no me quedaran ciertas notas, porque yo hacía mucho rubato. Y esas cosas se aprende y son inolvidables, imagínate. Está bien. Y bueno, contame ahora entonces cómo fue. Te volviste a Córdoba, después, tuviste una experiencia en el Teatro Argentino de La Plata, Sí. diste tu paso también, ya posterior de haberte ido, ¿no? Al Colón, pero un día decidiste Sí. volver a Europa y dijiste, tengo que hacer carrera allá. ¿Cómo fue ese paso? Y cómo, lo bien que te ha ido, digamos, ¿no? Sí, yo digamos, hice realmente experiencia en primeros roles la hice en Argentina. Al final, cuando volví en el 2005, cuando dije no voy a cantar más, pues ahí me Ahí vino más cantaste. todo. Me vino Rodolfo, el Pinkerton, después hice audición en el Teatro Argentino de La Plata con Chensabella y me tomó para hacer Traviata, para hacer el Arlequín, para hacer el Ángel de la Muerte contigo, tu puesta en escena, y con Mario. Cuento de ¿Qué Hoffman. otro? En los cuentos de Hoffman. Entonces, la experiencia y la base teatral, si bien yo tenía la formación alemana y un poco la italiana, la verdaderamente fuerte la volví a hacer en Argentina. Pero claro, cuando tienes para un cantante, cuando tienes una cierta edad, a partir de los 30, a los 40, si no tenés un representante digamos, que te pueda vender a los teatros y te diga, a ver, está esta oportunidad, está este chico, tendríamos que dar... No se puede en Europa hacer eso solo. Yo en Argentina uno sí lo puede hacer, y también generalmente los maestros, en este caso Peruso, Chensabella, que en ese momento estaban muy, muy en actividad en los teatros, entonces que también son como directores artísticos o daban consejos a los directores, te daban la oportunidad y no necesitabas a gente, representante. Entonces, yo llegó un momento en que veía que iba progresando cada vez más, vocalmente, técnicamente, y también estaba más maduro, y empecé a buscar representantes europeos. Y di con un español que justo estaba en Argentina, le hice una audición y le gustó mucho, y me llevó en el 2009 a hacer una antología de zarzuela en Madrid. Eso fue en el 2009. Y bueno, lo canté, y de esa antología de zarzuela me salió la oportunidad de cantar la Chulapona de
Moreno Torroba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el 2011. Ya me estaba llevando este representante español y fue gracias a él que entré en España. Canté esa zarzuela, canté esa antología de zarzuela, después hice una tosca en Murcia con Juan Pons. Y después me fui a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a hacer una Carmen, que también la Carmen la debuté con tu padre en Rosario, en la ópera de Rosario. Y entonces empezó la carrera a ir fuera de Argentina con este representante español. Pero después no, porque también la relación con un representante, esto es muy importante que si cantantes jóvenes lo escuchen, tiene que ser muy especial. O sea, tenés que tener una confianza y te tienen que cuidar mucho porque tal vez uno no ve o no sabe ver el repertorio que tienen que elegir. También tenés que ver no solamente la voz, sino tu físico, cómo te ves en el escenario, cómo te pueden ver y escuchar los directores artísticos de este momento, porque no es lo mismo como era antes. Contame un poco cuál es la diferencia que vos ves entre lo que era quizás la dirección artística, esto que notabas vos, digamos, cómo fue modificándose el rol del director, más que el rol, digamos, quién ocupa el lugar del director artístico, ¿no? Que quizás antes estaba más en manos de músicos y hoy está más en manos de directores de escena. Entonces vos me decís, hay una diferencia entre lo que están pidiendo, digamos, en una audición, digamos, para el cantante. ¿Qué es lo que notás? Bueno, lo que yo te decía, que en Argentina, cuando yo estuve haciendo más o menos mis primeros pasos en roles protagónicos, que es del 2005 al 2010, fueron 5 años que no paré. Efectivamente, los roles los asignaban tal vez los maestros, los directores musicales de los teatros, que te conocían y te decían, bueno, tal vez conocían tu preparación, tu seriedad, tu musicalidad, tu voz, tu físico. Entonces te decían, bueno, a ver, tú estás bien para esto, tú para lo otro. Entonces, como que en Argentina en ese momento yo no necesité representante, porque era más de boca en boca, ¿no? Y yo y muchos colegas. Pero claro, cuando quise incursionar en Europa, a partir del 2009, que te conté que fue mi debut en España, vi que la situación era diferente, que tenía que tener un representante y cuando yo hacía las audiciones en los teatros o fuera de España también, hice audiciones en Italia, en Alemania, generalmente me escuchaban los directores musicales, pero los directores artísticos también, y también regisseurs, directores de escena. Entonces yo veía que notaba que como que aparte de la técnica vocal y de la voz, también se fijaba mucho en la presencia, en si podías tener el physique du role para determinados roles, sobre todo si yo me presentaba para un repertorio romántico o más heroico o no tanto, ¿no? Entonces, todo eso vi una gran diferencia cuando vine a Europa. Y me chocó porque, claro, me di cuenta de que tenía que prepararme también para eso, prepararme físicamente, prepararme, sí, mi forma de vestir, mi forma de presentarme, todo eso nadie te lo enseña, todo eso lo vas viendo tú, o si tenés si estás un poco despierto, lo ves en tus colegas, en las personas que audicionan, a quién eligen y a quién no. Entonces, siempre fue muy duro para mí enfrentarme a eso, porque claro, yo siempre le di primera importancia a la voz y a la técnica y a la formación vocal, ¿no? Sí. Pero claro, me tuve que preparar también en lo otro. Entonces, Pues, ¿notaste, digamos, cierta, en tu caso, obviamente que no iba a pasar, digamos, vos tenés muy buen porte, muy buena figura en el escenario, se te ve muy bien, digamos, seguramente no ibas a notar una diferencia, de decir, a mí no me van a llamar porque soy así o asá, digamos, pero sí lo has notado con otros colegas, digamos, que quizás son muy buenas voces, y que por ahí por sus
condiciones físicas, digamos, de alguna manera son marginados o Sí, olvidados, digamos? sí, sí, lo he visto, lo he presenciado, y también en producciones he visto cierta, no maltrato, porque no es la palabra, pero sí eh, como un tono despreciativo, ¿no? Ajá, Entonces eso molesta y porque claro, un artista es un artista, ¿no? Si tú estás en un escenario es porque valés más allá de tu físico, eh, o de tu cómo estás vestido. Pero bueno, no en todos los teatros, no en todas las ciudades, en casos puntuales me ha pasado y lo he sufrido, pero bueno, siempre es importante, por eso yo eh, me di cuenta que la importancia de estar respaldado por un buen representante, de tener en tu representante una persona de confianza, que luche por ti para progresar, para decir este rol va, este rol no, este teatro va, este teatro no, de buscar las oportunidades justas en su momento, ¿no? Porque también los años pasan y uno tiene que tratar de evolucionar con los años, no de involucionar, obviamente, ¿no? claro. Pero vos, digamos, has tenido la oportunidad, me imagino que, bueno, has cambiado de representantes o has encontrado distintas agencias que te han servido más o menos, pero a vos se te fue abriendo el camino, digamos, de grandes, de importantes teatros europeos, digamos, creo que los más importantes teatros europeos. Esta experiencia de la Scala, por ahí vos decís, bueno, me llegó un poco por estas cosas de que, bueno, así llega también la carrera para todo el mundo, digamos, ¿no? Nunca nadie llega a decir, uy, mire, lo hemos seleccionado para que dentro de 2 años haga el primer rol de tal. Es un poco difícil, pero has tenido la oportunidad de trabajar en Covent Garden, en la Scala, en la Ópera de París. Es decir, llegaste a los teatros más importantes. Y vos, digamos, obviamente que tiene que ver con tus condiciones, sin duda, digamos, porque si no nadie llega con un buen representante solamente, es decir, hay que tener todo un bagaje atrás, pero digamos, de alguna manera también le da cierto mérito, digamos, a tus representantes, agencia o lo que sea, por haber sabido, digamos, encontrar el camino para llegar a esos lugares, o crees que, digamos, un poco las condiciones profesionales, bueno, de alguna manera se imponen, ¿no? Por más que vos tenés un gran cantante, es un gran cantante, digamos, no hay mucho para Sí. darle vuelta, pero... Yo lo que he visto en estos últimos años, sí, es importantísimo tener un buen representante. Si quieres hacer una carrera internacional, yo tuve también mucha suerte porque pude, a ver, yo he cambiado mucho de representantes porque por esta cosa que te digo de la relación y de la confianza, porque no deja de manejar tu futuro esta persona. Claro. O sea, es tu profesión, tú manejas, tú te preparas, pero esta persona te maneja lo que es tu agenda, tu carrera. Y es muy importante que esa persona que maneja tu carrera, que decide qué hacer o decide proponerte a un teatro y tenerla, los teatros generalmente en Europa tratan con representantes, no tratan con cantantes directamente. Entonces, eso también tuve que aprenderlo, porque yo en Argentina estaba acostumbrado a hablar con el teatro directamente. Claro, Acá no está bien visto eso, no es elegante. claro. Vos no podés dirigirte al director del teatro. Ese es el No, trabajo del representante. claro, claro, porque es así como se trabaja aquí. Entonces, yo me preocupé y me ocupé de conseguir un buen representante. He pasado por este representante español, después me busqué un representante austríaco, después terminé con un representante norteamericano, que es el que me está llevando en estos momentos. Ahora también estoy con un representante francés y acá en España con un representante español. ¿Por qué? Porque cada mercado tiene o su colaboración con... Mi representante general es norteamericano, pero tenemos colaboraciones con representantes de España y Francia. Yo empecé con el norteamericano solo y ahora, como la cosa está difícil, también estamos
con estas colaboraciones con esos representantes. Entonces ellos son los que, a partir de mi carrera, de mi currículum, buscamos nuevas oportunidades y bueno, en eso estamos, porque está muy difícil ahora todo aquí, porque con esto de la pandemia los teatros han tenido que reprogramar todo otra vez, y acá estamos hablando de los teatros importantes que tienen una programación de 3 años en anticipación, o sea, de antemano. Entonces, las cosas que se han caído todo este año y medio no las pueden volver a reprogramar porque ya tienen contratos con, de otras producciones y con otros artistas Sí. y tal vez las pueden reprogramar, pero no todas. Claro, el Pero, espacio está entonces, ocupado, digamos, ya claro, y con contratos, digamos, claro. la competencia es feroz ahora. Ujú, Y ujú. uno tiene que tener mucha paciencia y esperar que llegue tu oportunidad otra vez sin que se te pase la vida, ¿no? Porque Obvio, claro. también hay que aceptar que los años pasan y que hay generaciones nuevas y que son muy talentosos y tienen mucha ambición. Y es muy complicado. Pasó esto y nos trastocó en todo sentido a todos. Marce, seamos sinceros, esto es realmente muy difícil seguir adelante. Pero bueno, en eso Sí. estamos, hay proyectos lindos y bueno. Bueno, y contame un poco cómo ha cambiado, digamos, esto que vos decís, bueno, los años van pasando y vos vas cambiando tu repertorio. Empezaste con un repertorio de un tenor casi, bueno, no un tenor ligero, pero sí un tenor muy liviano, digamos, quizás, y hablabas de los sobreagudos, y hoy estás haciendo un repertorio totalmente diferente. Acabas de hablar de Francesca da Rimini, bueno, más allá de lo lírico, digamos, que son tus caballitos de batalla, Tosca, Butterfly, Carmen, Sí. digamos que es un poco el repertorio que has hecho y que podés seguir haciendo, por suerte podés, igual venís agregando nuevos roles. ¿Cuáles son esas modificaciones que vos vas sintiendo, digamos, en tu voz y qué es lo que vas sintiendo cómodo a tu nuevo repertorio o que vas agregando a tu repertorio? Porque la voz evoluciona y el cuerpo evoluciona también. O sea, nuestro instrumento está dentro nuestro. O sea, uno puede empezar la carrera yo empecé la carrera sí siendo un tenor lírico ligero, pero nunca me sentí cómodo en esa tesitura, porque yo intuía, y esto vino con los años, se confirmó, de que yo iba a terminar ser un tenor lírico spinto. ¿Qué significa? Que aparte de la voz está el cuerpo. Yo mido 1,87. Eh, tengo un volumen en el cuerpo. Tengo también la parte interpretativa, a mí me llena más lo más dramático, lo romántico. Lo heroico trato de no sobrepasarme porque ahí es donde vienen los problemas, pero sí busco siempre el romanticismo y lo dramático, ¿no? Porque eso lo que me sirve es a poder abrirme completamente y también que la voz refleje todo esto, todos esos sentimientos. Pero en lo que respecta a lo vocal, yo sí, si bien mi primer Cavaradossi fue en el 2007 en Córdoba, fue el rol que más he cantado hasta ahora en mi carrera y llevo casi 20 años de carrera. Increíble, empecé muy jovencito. Y, y he cantado más de 60 funciones de Tosca en todo el mundo. Y es un rol que cada vez que lo canto es diferente. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia. La voz va evolucionando con la técnica, con los años. Hablando de técnica, yo antes giraba eh, notas del registro medio que antes no giraba, antes la hacía más abierta, más cubierta, ahora las tengo que girar porque para buscar un legato, para buscar una elegancia. Entonces, estamos constantemente evolucionando y constantemente en estudio, y la voz va, tiende a ir a eso, Ujú. tiende a ir a eso, tiende a desarrollarse mejor, ¿no? Entonces, yo sentí
que mi voz iba para ese repertorio. Entonces seguí cantando muchas toscas, muchas butterfly, y empecé a incursionar en un repertorio más pesado, como es la Francesca da Rimini, la Forza del Destino, que he cantado mucho también, eh, bueno, sí, y el Calaf, la Turandot, Turandot, claro. que me la he preparado mucho, siempre me preparo mucho estos roles, porque sé que necesita su preparación. Ahora estoy estudiando La Fanciulla del West, que es una ópera que me encanta, me fascina. Y para los directores de escena ni te cuento. Hay para divertirse ahí. Hay para divertirse ahí, ¿eh? Tal Y cual. siento que estoy maduro, que estoy justo en la... yo creo que la vocalidad en un cantante de los 40 a los 50 es donde está en su esplendor, porque ya te conoces a vos mismo, ya sabes lo que podés dar, ya sabes cómo está, ya sabes estar parado en un escenario, ya sabes qué podés ofrecer. Claro. Entonces también estoy estudiando el Genietto en este año de confinamiento, me estudié el Geniet, me estudié el Radamés porque he tenido ofertas para más al momento de la carrera, me siento cómodo en ese tipo de vocalidad y la puedo resolver bien. Entonces, si yo no me sintiera cómodo o estuviera en dificultad, lo dejaría de lado y dije, bueno, te veo dentro de unos años. Pero como me veo cómodo y veo que mi físico también me responde, me animo y así, y hasta ahora no he tenido problemas. Claro. Solamente tuve un problema con una Forza en Zurich, pero porque estaba muy cansado de la Scala y porque la Scala fue imprevista, fue una sustitución. Y generalmente no es así, pero entonces puse mucha energía en esa producción de Francesca en la Scala y cuando fui inmediatamente a Zurich a hacer la Forza estaba muy cansado y no rendí lo que pude rendir, ¿no? Se arrepiente y... Oh, se Sí, cortó. ahí estábamos. No, ahí te veo, ahí te veo. ¿Me escuchás ahí? Sí, yo te escucho, pero se Dale, volvió a perfecto. congelar. Sí, sí, pero ahora estamos de nuevo viéndonos. Marce, para ir cerrando, contame cuáles serían, bueno, esto ya que hablamos de esto, de este nuevo tránsito por estos roles que vos estás diciendo, ¿cuáles son esos roles a los cuales vos dirías, uy, me encantaría hacer, pero que bueno, no sabés si el día de mañana, digamos, precisamente cómo vas evolucionando vos, lograrías llegar a poder hacerlos o no? Me acuerdo que hablando una vuelta con Luis Lima, tuve la suerte y el recontra placer de poder hacer Pagliacci con él. Sí, yo Y vi esa apuesta, la vi en la avenida. claro, en el Teatro Avenida, y hablábamos, bueno, viste, de ese tipo de repertorio, y decíamos, bueno, ¿qué pasa con Otello, ¿no? Como que es como una Sí, especie de paradigma para todos los tenores. Y él me decía, vos sabés que yo no me siento cómodo en Otello, ¿no? Dice, yo preferiría es volver a verdad. cantar de lírico, me decía él, con una voz enorme que parecía que tenía un, Sí, 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 una especie de megáfono. Bueno, sí. pero, viste, hay esos roles como que son medios paradigmáticos. Yo no sé, digo, ¿vos tenés algún rol así predilecto que dirías, me encantaría el día de mañana poder hacerlo, aunque sepas, digamos, hoy quizás no sepas si lo vas a poder abordar o no? Sí, tengo varios. Uno es el Andrea Chenier, que yo considero que lo he estudiado todo este confinamiento. Me lo ofrecieron para cantar en la ópera de Atenas, en la Ópera Nacional Griega, pero no tenía las fechas. Y, y es un rol que me encantaría cantar porque me identifico mucho con el personaje, así revolucionario, romántico, igual que el Cavaradossi, ¿no? Ujú. Esto que con el canto expresan todo en un área o en una frase un montón de sentimientos y de ideas políticas. Me encantan esos roles porque podés evolucionar y podés evolucionar con el rol hasta la muerte de ellos mismos, ¿no? Entonces eso es un desafío enorme para un cantante y un artista. Otro de los roles que me gustaría mucho cantar es Dick Johnson de La Fanciulla, es otra ópera que me fascina.
que tuve la oportunidad de poder hacerlo, pero bueno, lamentablemente no se dio. Y, y el hotel no lo veo lejos, ¿eh? No Ajá. lo veo lejos. No, es un rol que yo hice el Casio con Subin Meta en Valencia y tuve la oportunidad de ensayar y ver todos los ensayos del rol del Otello y no lo veo tan lejos dentro de unos años, no ahora, pero lo que pasa es que es verdad que el personaje no es muy... El canto es maravilloso, pero el personaje en sí tiene mucha contradicción, como lo es el Pinkerton, ¿no? Hmm. Sí, quizás Entonces por ahí... es menos juzgado juzgado, no jugado, digamos, juzgado que el Sí, Pinkerton, porque, bueno, las contradicciones del personaje quedan a la vista, digamos. Pinkerton es sí, como más lineal, ¿no? Uno dice, bueno, es un poco el malo de la película, digamos. En cambio, bueno, Otello hace maldades, pero están como justificadas sus maldades en algún punto sí, desde sí, la psicología del personaje, ¿no? Bueno, ahí tiene a Shakespeare atrás, así que no es poca cosa. exactamente, claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu participación. Me encantó la charla. Bueno, hemos podido dar un lindo paseo por la vida de un cantante profesional que ha llegado a uno de los más altos niveles de los que se puede llegar en el día de hoy. Así que creo que es enriquecedor para todo aquel que pueda disfrutar de esta conversación. Bueno, muchas gracias, Marce, también por invitarme y espero que nos veamos prontito, sea en Buenos Aires o por aquí, por Europa. Y bueno, que un saludo para todos los que te escuchan, los que te ven. Bueno, bárbaro. Igualmente, mira, va a ser, a los dos nos va a venir bien. Tanto si yo voy para allá como si vos venís para acá. Los dos lo Claro vamos a que sí. disfrutar, así que Ojalá que pronto se nos dé otra vez trabajar juntos, ¿eh? encantadísimo. Ojalá así Vale. sea. Te mando un abrazo grande. Bueno, Hasta un luego. abrazo.